El mundo está cambiando. Las formas de trabajo no son las mismas. Los negocios se transforman. Es claro que el esquema de hacer negocios se está transformando y se transformará y nunca más volverá a ser el mismo. Y ante ello, la pregunta es, ¿cómo evolucionará la auditoría en ese contexto? ¿Cuál será la visión de la empresa hacia los auditores? ¿Cuál será la visión de los auditores? ¿Estamos preparados para ello? Instituto de Auditores Internos del Perú presenta su programa de conferencias virtuales al servicio del mundo empresarial. La auditoría no es un fin en sí mismo. La auditoría es un medio para el logro de objetivos. Bien, queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme nuevamente agradecerles por acompañarnos el día de hoy en el inicio de esta serie de webinars del Instituto de Auditores Internos con compañías, con empresas, con bufetes de primera categoría a nivel mundial. El día de hoy me toca presentar, digamos, a nuestros amigos de TGS Sarrio, una compañía con altos estándares, gran prestigio a nivel nacional e internacional, que nos muestra algo que creo que definitivamente como tema de interés y como punto de quiebre entre lo que éramos y lo que somos el día de hoy, nos va a abrir muchas luces para quizás encontrar el camino a la transformación y el camino a la respuesta que el mundo empresarial, el mundo de la auditoría necesita el día de hoy. Pues bien, nos trae un tema interesante, el tema de la reingeniería del rol del auditor interno. ¿Y por qué de la reingeniería del auditor interno? Porque no podemos vivir haciendo lo mismo cuando el contexto cambió, el entorno cambió, la forma de hacer negocio cambió, los intereses de todos y cada uno de los actores de la economía, de la cadena de reporte corporativo, la actividad de los reguladores, las legislaciones, los intereses, los conflictos, digamos, marcaron una línea desde antes y después. La pandemia que hoy día azota el mundo aceleró este cambio. Este cambio se veía venir, pero aceleró el cambio. Y definitivamente, ¿cuál es la respuesta? Bien, me complace presentar, no quiero alargar mucho esta presentación, pero me complace presentar y dar paso a nuestra amiga, la señorita Gisela Pacheco, auditor senior manager de TGS Sarrio, para quien, bueno, aquí los aplausos no se van a escuchar seguro, pero de todas maneras reciba mi bienvenida y nuestro fuerte abrazo y felicitaciones por colaborar con el Instituto y con la profesión de la auditoría interna. Gracias. Muchas gracias también al Instituto de Auditores Internos por la invitación, por la posibilidad también de compartir nuestra experiencia en estos temas que son nuevos para nosotros. ¿Me perdonan un segundito, por favor? Ok. Perfecto. A mí me toca conversar con ustedes acerca de la identificación de nuevas oportunidades para nuestra función de auditoría interna, que está asociado siempre con la generación del valor, que es uno de nuestros principales motivos de existencia como unidades de auditoría interna, y no debemos perder la perspectiva de ese fin, incluso en estos tiempos, más aún en estos tiempos, diría yo. Lo que nosotros primero pensamos es, de alguna manera, ofrecerles a ustedes alguna serie de actividades bastante concretas, por dónde empezar, ¿no? Primero, hay que considerar que en esta nueva situación donde todo ha cambiado, donde la forma de hacer negocios ha cambiado, donde la empresa está operando, digamos, está sujeto a un cambio muy fuerte. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, o una de nuestras primeras preocupaciones debería ser, bueno, pues, ¿dónde están los riesgos que están emergiendo
a raíz de esta situación. Deberíamos pensar en establecer un plan de control preventivo. Seguramente muchos de los riesgos que voy a mencionar ya preexistían antes de la crisis, pero muy probablemente también algunos de estos se han exacerbado o han incrementado su relevancia por todo el nuevo contexto que actualmente estamos viviendo. Lo que pretendemos no es hacer una lista exhaustiva de cada una de las situaciones, dependerá también de cada empresa, dependerá del entorno de negocio con el que operan cada uno de ustedes, dependerá de la complejidad de sus operaciones, pero seguramente muchos de estos temas los impactan a la mayoría de ustedes, ¿no? Por ejemplo, hablando de riesgos emergentes, el primer tema que se nos viene a la mente es el tema de la seguridad de la información, exacerbado precisamente por toda la situación del trabajo remoto. Y en ese tema cabe la pena preguntarse, ¿cuáles son actualmente nuestras brechas de seguridad? ¿Cómo estamos con el tema del acceso de los usuarios a los recursos tecnológicos de la empresa? Hablamos que en este nuevo contexto, por ejemplo, tenemos un mayor nivel de exposición al riesgo de fraude. Y en ese sentido también los accesos de los usuarios podrían verse vulnerados, por ejemplo. Entonces es un tema sobre el cual no deberíamos perder la perspectiva, como también cómo estamos en tema de licencias, o cómo estamos con el tema del manejo de la información que es confidencial, por ejemplo, con nuestros clientes, o donde nosotros tenemos obligaciones de mantener de alguna manera confidencialidad con respecto a cierta información de carácter sensible. Ahora que todos estamos trabajando en modo remoto, probablemente estos temas que antes los teníamos bien controlados en la oficina, probablemente ahora estamos en una nueva situación donde los equipos de auditoría deberían ponerlo en la agenda. Otro tema que es igualmente importante, todo el tema que está relacionado con la gestión de proveedores y con la cadena de abastecimiento. Decimos que ahora, en una situación de emergencia, necesitamos adaptarnos a procesos que sean ágiles. Y en ese sentido, cabe la pena repensar si es que nuestros procesos de compra o cualquier otro proceso responden a esa necesidad de la empresa, sin perder la perspectiva del control interno. Actualmente nosotros estamos asesorando a una empresa y una de las cosas que terminamos mirando fue el tema de cómo estamos haciendo las compras dentro de esta empresa. ¿Por qué? Porque ahora, como resulta bastante natural, pues se necesita pues, responder rápidamente a la necesidad de contar con bienes y servicios y a un nivel de aprobación mucho más ágil que antes tal vez no era tan demandante. Entonces había que, de alguna manera, establecer, aunque sea protocolos que respondan a esa necesidad, pero que tampoco perdamos la perspectiva del control. En ese sentido, cabe la pena preguntarse si estamos cumpliendo con los requisitos indispensables de los procesos de compra. Y remarco la palabra indispensable precisamente para repensar nuestros procesos, no solo de compra, sino cualquier otro proceso, porque en este nuevo contexto se requiere que la empresa sea mucho más ágil, ¿no? Mucho más asociado, por ejemplo, a las necesidades que muchas empresas tienen para sus protocolos de seguridad. ¿Cómo es que las empresas están adquiriendo estos equipos de protección personal? Estamos hablando de los guantes, los geles, las mascarillas, cómo se están ejecutando el tema de las pruebas rápidas. Estamos, digamos, contratando a proveedores idóneos para que nos proporcionen todos estos materiales y nos proporcionen todos estos servicios. Es un tema que también deberíamos estar muy al pendiente. O, por ejemplo, si se están renegociando contratos con proveedores. Ahora, con todo este tema de recorte de gastos, seguramente será importante mirar cómo están los contratos con los proveedores para ver si es que hay cierto margen de negociación, digamos, en pro de que la empresa pueda contar con un mejor capital de trabajo, ¿no? Y que realmente pueda comprar lo que necesita. Otro tema importante tiene que ver con la comunicación con las autoridades, de los clientes o cualquier otro stakeholders. Ahora que estamos de a poco volviendo a la normalidad, o por lo menos tomando el ritmo que estábamos teniendo antes de la cuarentena, pues muchos reguladores ya están empezando a ejecutar sus acciones de supervisión y de fiscalización. En ese sentido, cabe la pena preguntarse en una eventual fiscalización de SUNAFIL, de SUNAT,
para aquellas empresas que están siendo reguladas, como la SBS, cómo están esos protocolos de comunicación y de reporte con las autoridades, quiénes van a ser los encargados de atenderlos y, digamos, qué información es la que actualmente ellos están requiriendo. Cabe la pena dar una mirada a ese tema. En el caso de los clientes, por ejemplo, habría que ver que la empresa se asegure de que los clientes, de que se estén revisando las cláusulas contractuales, las que están relacionadas, por ejemplo, con las penalidades, causas de fuerza mayor o limitaciones de responsabilidad de la empresa, en caso de que satisfacer a sus clientes como lo hacía antes, por ejemplo. En el tema de las donaciones, si se está revisando la documentación y la necesidad de la donación que la empresa buenamente quiera aportar, o si se está haciendo el seguimiento de las actas de entrega, donde los beneficiarios manifiestan que efectivamente han recibido la donación, o si se está gestionando la obtención de los certificados que mañana van a ser elementos para poder obtener algún beneficio fiscal. Otros temas que también podrían ser importantes, podrían estar relacionados con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Hoy día todas las empresas están ejecutando protocolos y habría que ver si la empresa los está cumpliendo de acuerdo con lo que el protocolo está estableciendo. Entonces cabe la pena preguntarse quién está verificando el cumplimiento de esos protocolos. Si en la ejecución de esos procedimientos se están identificando brechas, y cómo se están escalando y cómo se están resolviendo los temas que están siendo identificados. Asegurarse que los protocolos no solamente estén escritos en el papel, sino también que efectivamente se están cumpliendo a cabalidad. Y otro tema que podría ser importante también es ver cómo está la comunicación con los colaboradores. Muchas empresas han decidido formas mixtas de reducción de presupuesto. Algunas han optado por la desvinculación, otras por recorte salarial, otras han aplicado una forma mixta, ¿no? Para poder atender, digamos, un poco la necesidad de controlar el presupuesto. Pero también está el tema humano. ¿Quién se está haciendo cargo de manejar la incertidumbre que actualmente tienen los colaboradores? Si existen canales abiertos donde los colaboradores pueden, digamos, satisfacer sus necesidades de consulta o de inquietudes, ¿no? Cómo se están manteniendo y cómo se está conteniendo los equipos de trabajo en una situación en la cual, digamos, el contacto con la empresa de alguna manera ahora es virtual y ya no es permanente, ¿no? Cómo se está manejando los temas de la cultura empresarial y el compromiso de los colaboradores hacia la empresa. Entonces, esta es una lista de temas y claramente no son todos, porque como bien mencionó Bruno hace un momento, también está todo el tema de la gestión del capital de trabajo y cómo se está previendo las necesidades de efectivo de la empresa, ¿no? Algunas empresas han reprogramado sus créditos, otras se han acogido a beneficios tributarios, otras podrán tener problemas de generación de capital de trabajo. Cómo están manteniendo el balance de la gestión del capital de trabajo es un tema muy importante. Cómo se están definiendo los temas de los controles internos en un contexto que ha cambiado completamente, ¿no? Cómo se están manejando, por ejemplo, los temas de pago en efectivo, de autorizaciones, de los sustentos de compras, cómo se está viendo el tema de la continuidad de negocios. Entonces, en fin, hay una serie de temas que esta situación ha puesto en relieve y que una de las primeras cosas que los equipos de auditoría deberían estar mirando es precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ahora están emergiendo dentro de la empresa y cuáles van a ser los mitigantes y cuáles van a ser, por ejemplo, las acciones que la empresa va a desarrollar para evitar que estos se lleguen a materializar? Entonces, como punto de arranque, eso ahí tenemos bastante trabajo en colaboración con la empresa. Otro tema, y lo mencionó Bruno también hace un momento, es la participación activa en los comités de gestión de crisis, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros tenemos que ayudar a la administración a evaluar cualquier situación emergente, y está enlazado con el punto anterior, hacer nuestra lista de temas, coordinar con la empresa para la identificación de esos riesgos y ponerlos en conocimiento de este comité de gestión de crisis para poder planear las actividades que nos permitan mitigar cualquier riesgo o amenaza para la empresa.
Eso implica que nosotros tenemos que participar activamente y tenemos que interactuar con los órganos de gobierno. Tenemos que asegurar que estos planes se comuniquen y que luego bajen a la organización para que se empiecen a ejecutar las actividades que nosotros sobre el cual vamos a hacer aseguramiento. ¿Y por qué consideramos que aquí nosotros somos importantes? Primero, porque tenemos el contacto directo con los órganos de gobierno y con cada una de las diferentes partes dentro de la organización, las diferentes gerencias, las diferentes áreas, así que somos como un socio estratégico que cohesiona a toda la estructura organizacional y podemos ser canalizador de todas estas iniciativas, de todas estas actividades. Otro motivo es porque nosotros ya tenemos un expertise identificando y evaluando riesgos de negocio. Entonces, es poner nuestra capacidad en general. Todos estos temas tienen que ver con poner nuestra capacidad al servicio de la empresa donde más lo requieran. Otro tema importante está asociado con el apoyo a las otras áreas dentro de la organización. ¿Y eso qué implica? Implica que tenemos que ayudar a todas las demás áreas como asesores o como soporte administrativo para que esas se enfoquen en sus funciones centrales. Por ejemplo, si estamos hablando de un área de ventas, hoy seguramente me interesa que el área de ventas salga a la calle y haga venta, que genere negocios, que genere contacto con cliente y que empiece a traer flujos hacia la organización. Y seguramente sus funciones administrativas, que de hecho todas las áreas las tienen, probablemente no sea un tema central o prioritario en este contexto. Entonces nosotros podríamos prestar nuestros recursos, nosotros que conocemos sus procesos, podríamos poner nuestros recursos de auditoría a su disposición para que ellos vayan y hagan la función central que le va a permitir a la empresa salir rápidamente de la crisis. Eso significa que nosotros tenemos que cooperar con la organización solucionando problemas. O también podríamos asesorarlos con algún proyecto. Podríamos impulsar la validación, por ejemplo, de las recomendaciones de auditoría, ¿no? Ayudándolos a la resolución de sus problemas, ¿no? Como asesores que somos, o podríamos de alguna manera ayudarlos en la priorización de los temas que realmente son urgentes. ¿Por qué nuestra participación es importante? Porque nosotros contamos con equipos que son multidisciplinarios. Dentro de nuestras áreas de auditoría interna hay especialistas en procesos, hay especialistas en tecnología de información, hay especialistas contables o financieros, hay especialistas relacionados con el reporte de la empresa. Entonces, es poner toda nuestra capacidad donde la organización realmente lo necesite. Yo les cuento una experiencia personal y no fue algo que buscamos, pero realmente se dio o la situación empezó a darse. Nosotros estábamos haciendo una asesoría de SOX a uno de nuestros clientes y el tema, digamos, antes de las crisis era, hacíamos nuestra evaluación, identificábamos brechas, hacíamos recomendaciones y volvíamos cada cierto tiempo, una vez al mes, para hacer el nuevo examen y ver que las brechas se hayan cerrado. Eso nos permitió conocer los procesos de negocio de la empresa, conocer la dinámica de su reporte y toda esa situación. Sucedió que con este tema de la crisis, una persona del equipo financiero decidió renunciar y a nosotros se nos presenta esta posibilidad de plantearle a la empresa y decirle, mira, yo te puedo ayudar con el tema del reporte financiero. Yo te puedo ayudar digamos, externalizando esta función que tenía esta persona. Entonces, particularmente yo participé en esa dinámica y me parece súper enriquecedora porque una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es implementando lo que tú les dijiste que tenían que implementar, ¿no? Me permitió de alguna manera enganchar rápidamente con la que las personas del equipo de finanzas hacían, porque precisamente ya venía familiarizado de esas actividades porque las auditaba regularmente. Conocía su paquete de reportes, la complejidad que este paquete tiene y la dinámica que maneja. Entonces, de alguna manera, naturalmente se me hizo mucho más sencillo ese proceso de engancharme con lo que las personas de ese equipo estaban haciendo.
Entonces, es ver dónde tus capacidades pueden servir mejor a la empresa. Y entonces tenemos un poquito que pensar y ver exactamente dónde podríamos ser más útiles, ¿no? Es como lo que se llama remangarse la camisa y empezar a trabajar junto con la empresa. Otro tema importante que consideramos relevante es que tenemos que repensar nuestros procesos de planificación y nuestros entregables. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos una metodología, digamos, muy fuerte y somos bastante metódicos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Tenemos fases muy diferenciadas y las hacemos y las ejecutamos diligentemente. Pero en este entorno tan cambiante, lo que debemos pensar ahora es ver cómo flexibilizamos nuestros planes de auditoría, cómo eliminamos la rigidez del plan para responder a un entorno volátil. Y de alguna manera responde a la pregunta que se hacía Bruno: ¿qué hacemos con el plan de auditoría? ¿Seguimos trabajando en el plan de auditoría? ¿Lo cambiamos? La respuesta es sí. No podríamos trabajar de la misma manera cuando el entorno ha cambiado completamente, pero debemos enfocarnos en lo que es realmente importante. En algunos casos seguramente habrá que eliminar algunas actividades del plan que no eran tan importantes y tener que reestructurarlo para enfocarnos en otros temas que ya están emergiendo. Pero no solamente eso, sino también tendríamos que flexibilizar nuestra metodología de trabajo y pensar tal vez en el alcance y en la cobertura para que realmente responda a lo que es importante dentro de cada una de las revisiones. Pensar en los tiempos de ejecución de las auditorías. Tal vez antes nos demoramos 1 mes o 2 meses ejecutando el trabajo de campo y emitiendo el informe y discutiendo con las diferentes usuarios de ese informe. Tal vez debemos pensar en una forma de hacerlo mucho más rápido, enfocado realmente a los temas que son importantes y acortar los tiempos de ejecución de las auditorías sin perder la perspectiva de la rigurosidad del trabajo. Pero sí tal vez de ver dónde es que realmente, qué riesgos son los que son realmente importantes dentro de la empresa, ¿no? Habría que pensar también en la oportunidad de entrega y en los modelos de informes. Tal vez deberíamos pensar en modelos mucho más ejecutivos, o cuando se está desarrollando el trabajo de campo y va surgiendo y se va identificando un tema realmente importante, ya no esperar a la emisión del informe, sino ver de una manera ordenada, ver cómo lo escalamos, debidamente comunicada y confirmada, pero cómo lo vamos escalando, porque el tema es identificar y resolver rápidamente, ¿no? Y la organización y nosotros mismos tenemos que ponernos eso como un chip, ¿no? Es de identificar y resolver, sobre todo lo más importante. Entonces, eso nos obliga a nosotros a repensar nuestra forma de trabajo, a formar a nuestros equipos e involucrarnos, la gente que tenemos más experiencia en las revisiones, en conectarnos más con las áreas, ¿no? Que vean que nosotros también, digamos, respondemos o somos empáticos, digamos, con toda esta situación y que entendemos también la complejidad de sus propios procesos para ayudarlos a que las auditorías también sean mucho más diligentes y respondan a lo que realmente las áreas necesitan. Hablamos también sobre la posibilidad de establecer... ¿Se me escucha? ¿Sí? No, está bien, continúa, disculpa. Ok. Y otro tema importante es ver cómo nos adaptamos a la nueva normalidad, a esta nueva normalidad, ¿no? Que involucra justamente cómo hacemos el trabajo remoto. ¿Cuáles son las limitaciones que podríamos tener, digamos, ahora que estamos haciendo auditorías remotas versus la interacción presencial que antes teníamos? Ver o anticipar, por ejemplo, si es que vamos a tener alguna limitación a nuestras revisiones, porque precisamente la evidencia no se va a poder obtener, ¿no? Porque es física y ya estamos cambiando un poco la forma de trabajar, o por lo menos para irla gestionando con tiempo para que no se materialice esa limitación.
pero sí probablemente haya que ver mucho aparte de centrarse en lo que es realmente importante, es ver hasta dónde podemos llegar con estas nuevas situaciones, ¿no? Y eso involucra planeamiento. Esta situación también abre la posibilidad de repensar si tenemos capacidades o recursos que, digamos, por un tema de limitación geográfica no lo podíamos aprovechar. Me refiero precisamente a que, por ejemplo, si formamos parte de un grupo empresarial, probablemente tengamos recursos que ahora sí puedan interactuar o que puedan participar en auditorías de otras empresas de grupo o viceversa. Probablemente el especialista en una determinada revisión está en otra empresa y se le puede aprovechar y se puede contar con esos recursos, pensar en recursos compartidos, ¿no? La posibilidad de exportar talento, si quieren, ¿no? Y por último, también aprovechar la sensibilización que ahora las áreas deben tener para el tema de la identificación de los riesgos emergentes. Yo creo que pasaba que antes de la crisis, digamos, uno tenía una actitud de que esto no lo iba a afectar enormemente, ¿no? Cualquier situación de riesgo, pero con esto, con esta situación, con esta emergencia, yo creo que las áreas ya están sensibilizadas y se pueden hacer trabajos en conjunto con ellas para identificar cuáles son sus riesgos cotidianos o los riesgos emergentes, ¿no? Entonces, creo que es una posibilidad, una oportunidad para conectarnos con las áreas con las que interactuamos. Entonces, como conclusiones, si se dan cuenta, la actual crisis, bueno, está ocasionando grandes cambios, ¿no? Genera incertidumbre, pero también nos está generando oportunidades, ¿no? Y es allí, a partir de las oportunidades, en que nosotros tenemos que buscar cómo nos adaptamos para precisamente ayudar a la organización, primero a superar este 2020, a sobrevivir, ¿no? A poder emerger de esta crisis, y para eso tenemos que redefinir nuestras prioridades, tenemos que salir de la caja y tenemos que ser más ágiles en la respuesta, ¿no? Tenemos que prepararnos para lidiar con presiones de hasta qué punto pueden ver que estamos cruzando la línea cuando estamos hablando de responsabilidad de gestión o en algunos casos responsabilidades administrativas, ¿no? Conversando con el equipo, nosotros creemos que ahorita estamos en una situación de crisis y para esta tenemos que adaptarnos. Y tenemos que apalancarnos precisamente en nuestras fortalezas. ¿Y cuáles consideramos que son nuestras fortalezas? Pues tenemos un acceso privilegiado a los órganos de gobierno de la empresa. Conocemos la estrategia y las actividades que desarrolla la empresa. Tenemos contacto con toda la organización. Pocas áreas tienen interacciones con toda la organización como nosotros. Tenemos un equipo que es multidisciplinario con muchas capacidades que pueden ser puestas a disposición de la empresa. Y tenemos por formación este enfoque de creación de valor, esta búsqueda de que las cosas que hace la empresa tienen que responder a la satisfacción de todos sus stakeholders. Entonces, reunimos una serie de capacidades que podemos poner a disposición de la empresa en esta nueva situación, y eso nos va a permitir de alguna manera repensar nuestro proceso, ver la forma de ser más ágiles, ver la forma de cómo empatizar o conectarnos con las áreas, ¿no? Es una oportunidad también para revalorar nuestra función de auditoría interna. Y eso es todo lo que corresponde. Yo creo que es muy importante que nos traslademos a lo que es el mundo de los negocios, los temas internos, externos, para complementar, digamos, la visión que tenemos con relación a lo que va a ocurrir. Pues bien, como podemos ver en el slide, creo que, no sé, me gustaría que si se puede ver a pantalla completa, sí. Esto es lo importante, creo, con relación al tema de la cadena de valor de reportes corporativos. O sea, todo lo que sea negocios, lo que sea empresas, lo que sea el mundo de ser, hacer y estar, funciona bajo ese esquema. No hay otras reglas en el mundo que se escapen a esto.
Entonces, por ejemplo, los ejecutivos de las empresas, los consejos de administración, los auditores independientes, los distribuidores de la información, los analistas independientes, los inversores. O sea, estamos hablando desde los accionistas, de todos los stakeholders, quién hace las cosas, quién dirige, quién aprueba, quién se lleva las utilidades, quién no se las lleva, y la base en la cual se apoya todo esto. ¿Quiénes establecen las normas? Tanto normas jurídicas como normas de carácter técnico, contable, donde esa información fluye y al final sostienen a las empresas en algo que le llamamos bolsas. Las instituciones reguladoras en el mercado. En un escenario bajo pandemia, ¿qué va a pasar con aquellas instituciones que regulan? ¿Qué ocurre en el mundo antes de la pandemia con la creación de PCAOB y lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo? Vemos de que todas estas cosas no son tan grandes como el tema de la pandemia. Pero más aún, si hacemos un análisis de cómo afecta esta pandemia a cada uno de estos elementos de la cadena de reporte corporativo, vamos a sentir y analizar la verdadera necesidad de que cada uno de estos aspectos reinvente su rol, no solo el auditor interno. Y luego las tecnologías facilitadoras, ¿no? En la cual se basa todo eso. Todo dentro de un marco de factores externos y factores internos que nos van a hacer evolucionar. Luego, ¿cuál es la siguiente reflexión? La reflexión hacia donde voy, que quizás es un poquito más ambiciosa, pero creo que definitivamente es a donde tenemos que llegar. Que el rol del auditor, si bien es cierto, tiene que entrar en el tema de la reingeniería, de la reinversión. Hoy día el mundo es diferente. Como decía un ex jefe mío, ¿no? Extraordinario jefe, ¿no? El ingeniero González Rocha, ¿no? Pues si te sobra gente, entonces ¿por qué no los corremos ahorita? Entonces son reflexiones que el día de hoy están pasando en la cabeza de los ejecutivos. Si no tienes un rol específico, ¿qué vas a hacer? No, que yo puedo ayudar, yo también puedo ayudar. Entonces, en vez de que ayuden dos, ayude uno, que es más eficiente. Si ya no vas a viajar, te va a sobrar tiempo. Miren todo lo que ocurre en el lado de los CEO de las organizaciones. Y también va a pasar por el lado de los comités de auditoría. Entonces, nos enfrentamos a un reto y a unas amenazas tan grandes que hacen que este planteamiento que revelador, este planteamiento constructivo que nos dan nuestros amigos de TGS Sarrio, obviamente sea evaluado y considerado con la debida importancia y con la debida magnitud que realmente merece. Ahora, cuando yo digo de que debemos, obviamente, pensar y ser un poquito más ambicioso, me voy a remontar, pues, obviamente, a 1595 y entre 1650, ¿no? A nuestro amigo René Descartes. Pienso y luego existo. Si el auditor no piensa, no existe. Así de simple. Creo que este es otro de los temas importantes. Si no pensamos, si las empresas no piensan, no van a existir. Yo no puedo ejecutar un rol de algo que no va a existir en el futuro. Entonces, esta reflexión, el mundo cambió. La pirámide de Maslow, donde las necesidades básicas de salud, de alimentación, de vivienda, demuestran de que las acciones de los gobiernos no dicen que Maslow probablemente estuvo equivocado porque se dan prioridad a la economía versus esas necesidades básicas, están haciendo que el mundo cambie. Están haciendo que el mundo cambie y más que cumplir con el programa o rediseñar el programa del auditor, creo que debemos de empezar primero a contribuir en aquello que le podríamos llamar la supervivencia de la organización, desde el replanteamiento de la visión, misión en la mesa grande.
Se replanteó la visión, misión. ¿Y cuál es el plan B? ¿Tienes un plan C? ¿Y cuál es el análisis? No dando respuestas como auditor, sino haciendo preguntas. Quizás hacer preguntas nos compromete menos que dando respuestas. Acercarnos del lado donde nos encontramos en la tercera línea de defensa y donde durante muchos años nos hemos dedicado al negocio funerario, es decir, a enterrar muertos, a ser aquellos que ejecutan un rol preventivo y a decir, yo tengo la medicina para curar a esta empresa, no quiero que te mueras. Dejar de ser el demonio que está abajo esperando que caigan los ejecutivos y bajarnos a los ejecutivos, como se diría, a ser el ángel que te cuida para que no te caigas. Y ambos y todos conseguir esos objetivos. Es una reinvención de la auditoría, porque se necesitan elementos fundamentales. ¿Cuáles son? La capacidad. Si no tenemos la capacidad para ejecutar ese rol, obviamente va a ocurrir lo que todos esperamos, que el más fuerte a nivel de conocimientos es el que prevalecerá. Y al final, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, va a venir producto de primero pienso y luego existo. Y a nivel de organización también. Ya se demostró qué es las prioridades que tienen los gobiernos, qué es la prioridad de los Estados Unidos, es decir, salgan porque la economía es primero, lo mostró Bolsonaro en Brasil, lo mostró López Obrador en México. Entonces, esto tiene que ser mirado de manera holística, de manera integral, y empezar desde nuestra contribución en la reformulación de visión, misión, valores, la ética de los negocios. Hoy día creo que podríamos hacer una evaluación de cuál fue el impacto de un solo virus. Y cuando sean 2 o 3, ¿cómo se va a afectar esto? Si regresamos a la cadena de reporte corporativo, cuando veamos de que algunas entidades digan, bueno, este era mi modelo de negocio. Sí, pues, pero ahora ya nos dimos cuenta que las medicinas nos las cobras 160 veces más de lo que cuesta. Y si no se reinventan, no permanecerán en el mercado. ¿Y qué dirán las regulaciones sobre los monopolios y el exceso de precios? ¿Esto es algo que nace hoy con COVID? No, siempre estuvo en el cubo coso, en el lado derecho, cumplimiento de normas y regulaciones. Información financiera y no financiera. Información financiera en épocas, digamos, en operaciones con empresas relacionadas. Un tema bastante interesante que nos invita, como les vuelvo a repetir, a salir de la caja, a pensar en términos mayores, en las ligas mayores y a crear, a dejar el rol nuevamente de ser el diablito que está esperando que se caigan los ejecutivos para ayudar a quemarlos, convertirnos en los ángeles de prevención, donde cuiden. Las entidades reguladoras y las supervisoras deberán hacer un verdadero rol para evitar que se pase la línea frágil de falta de independencia. Definitivamente lo van a tener que hacer, como ya está ocurriendo y hoy día están replanteando en el Reino Unido sobre el rol del auditor externo, porque también se tocará el rol y las responsabilidades del auditor interno. Entonces, como el auditor interno estaba acostumbrado a decir, no sé, mi auditoría fue selectiva y no estaba dentro de nuestro plan, yo no tengo responsabilidad. Tu responsabilidad aumentó, porque tienes que involucrarte en la subsistencia de la organización. Genial. Luego, y para cerrar el tema, aparte de estos comentarios, me gustaría que por ejemplo, a responder a algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, de nuestro amigo y asociado Javier Toribio. ¿Cuál es la diferencia principal entre la Oficina de Auditoría Interna y el órgano de control institucional en una empresa financiera del Estado bajo el ámbito FONAFE? No sé, se me viene ahorita la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Entonces, eso ocurre en las organizaciones. Y hablamos de la liebre y la tortuga. Las
las oficinas de auditoría en una empresa transnacional de clase mundial, una empresa que cotiza en una bolsa donde las entidades supervisoras son bastante exigentes en los estándares, en cuanto a la independencia, en cuanto a los servicios prohibitivos, en cuanto al rol de auditoría, donde los esquemas de governance, de gobierno en las organizaciones requieren una casi acción, no tanto inmaculada, pero sí correcta, pues obviamente vamos a ver de que eso no ocurre en el país. Y para muestra basta un botón. Hablemos de visión, misión de las organizaciones de salud en el Perú. Carlos Ibáñez lo mencionó bien. Una cosa son las cifras que se muestran y otra cosa es lo que se percibe en la realidad con relación al tema del COVID. Entonces, ¿por qué fallaron todas estas cosas? Y todos sabemos y decimos, no, pero es que acá tengo a FONAFE, es que acá tengo un auditor en tal ministerio y que acá tengo un auditor en otro ministerio. ¿Por qué las cifras se fueron al extremo? Porque los auditores se dedicaron a encontrar que había una mascarilla que costaba 50 céntimos más y se alegraron y se suspendieron las compras que podían salvar miles de vidas. Es lo más absurdo, porque estuvo orientado al control por el control y no al control como un medio para cumplir un fin, salvar la vida. Y nos damos cuenta también adicionalmente de que en estas organizaciones nos va a dejar enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? La única enseñanza que nos va a dejar es que no tenemos a los profesionales idóneos en todos estos campos para poder reaccionar frente a un problema como la pandemia, de un virus. Y cuando mute, y cuando aparezcan 2 o 3, ¿y dónde están los funcionarios? Yo creo que los auditores se encuentran, por la visión holística, se encuentran en una posición bastante envidiable. La experiencia que los rodea les da una capacidad de análisis transversal que creo yo debiera ser bien utilizada y debe ser la fortaleza que empiecen a valorar las organizaciones desde que se reinventen para empezar a preservar valor en las organizaciones. Bien, entonces, como les digo, no he entrado en una explicación sobre, bueno, uno, la auditoría interna y sus estatutos, dos, en las empresas públicas, FONAFE, tal cosa. No, eso ya se sabe. Entonces, vayamos más allá, vayamos al tema de objetivos, visión, misión, el rol del auditor, por qué la liebre corre, bueno, por qué la tortuga es la tortuga, por qué los conflictos de intereses entre aquellas empresas del Estado, qué se dice, por ejemplo, por qué es que ocurre la corrupción, qué dice la Universidad de Wharton al respecto. Te dice cuando las sanciones son menores que los beneficios, ocurre la corrupción. ¿Y qué pasa en el Perú? Claro que ocurre. ¿Por qué? Porque prefiero llevarme 30 millones, porque es un beneficio, cuando hay una sanción de 4 años, que nunca lo conseguiría en mi vida. Cuando las sanciones son menores que los beneficios, ocurre este tipo de cosas. ¿Qué hay que hacer? Ahí están ustedes, ahí estamos nosotros, para replantear tipos de situaciones que hagan que este tipo de fórmulas, pues bueno, no se cumplan. Bien, tengo otras 2 preguntas para cerrar la brillante exposición de nuestros amigos de TGC Sarrio, de Cori Silva, nuestra amiga Cori Silva, ex KPMG, para los panelistas, sobre la colaboración de recursos de auditoría interna a otras áreas o actividades. Creo que habría que precisar que al retorno de funciones del auditor se mantenga documentado el conflicto de intereses y periodo de abstención de revisiones, como auditor sobre las labores que haya ejecutado. Claro que sí, definitivamente. Tiene que plantearse un esquema no rígido, tiene que plantearse un esquema, uno, de dejar bien definida cuáles son las responsabilidades por haber o no haber hecho tales cosas. 2, pero tampoco atarle las manos para que el auditor sea aquella persona que te evite que se cometan barbaridades que estén en contra de los objetivos, visión, misión de las organizaciones, pero obviamente con el debido cuidado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Si bien es cierto, no vamos a tener un rol ejecutivo de hacer, de comprar, de cualquier actividad
digamos, que demande involucrarse directamente, sí tenemos la capacidad, uno, para hacer las preguntas, dos, para preguntar cuál es tu plan B, tres, para preguntar cuál es el efecto de hacer tal o cual decisión y cómo impacta los factores internos y externos para sobrevivir, para mantenernos, para crecer. El tamaño de la organización se adapta, la seguridad de la información, y de ahí bajamos a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Totalmente de acuerdo con los comentarios de nuestra amiga Cori Silva. Luego tenemos acá la pregunta de Jorge Díaz: ¿cómo se evitaría la duplicidad de trabajo en este contexto? Bueno, la duplicidad de trabajo obviamente es un tema que yo no recuerdo haber leído un libro que hable sobre esto. Este es un tema de sentido común y tiene que pasar por el management, el tema de auditoría, y por los auditores por el sentido común. Una empresa de clase mundial obviamente no se va a permitir dar el lujo. Yo veo que alguien está haciendo doble o triple trabajo, inventándose trabajo, porque eso ocurre, obviamente lo corro, ¿no? Eso son cosas muy, muy elementales como para que se puedan poner en un tema de normas y principios. Eso tiene que ser inherente a las entidades de clase mundial, a las entidades. ¿Cómo sé que tu trabajo es honesto? Wow, o sea, son cosas fundamentales que tienen que ir con los profesionales y sobre todo con los profesionales de la auditoría interna. Germán López nos pregunta: ¿es correcto también utilizar el término más usual de reinventar la labor del auditor, como lo hace por más de un siglo la Coca-Cola? Todos tenemos que reinventarnos. Ayer yo era un tipo más renegón y hoy día renego menos. Antes era menos empático y hoy día trato de ser más empático. Antes me cuidaba menos, hoy día, después de un año, he bajado 10 kilos. Si no, el mundo te desaparece. O sea, que acuérdense entonces nuevamente de esta frase: la auditoría no es un fin en sí mismo, es un medio para el logro de objetivos. Tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que reinventarnos. Antes en el off, cuando conversábamos con Carlos, con los dos Carlos y con Bruno y con Gisela, decíamos de que esto ha cambiado tanto que de repente el ser humano en unos años va a tener que aprender a inventar software que trabajen sobre los sentidos de las personas, que se va a tener que aprender a besar hasta por computadora. El tipo que haga eso va a hacerse millonario. Entonces, ¿se dan cuenta? A ese nivel estamos llegando. Pensar fuera de la caja, y independientemente del nombre que se le dé, si es una reinversión, ponle al niño, si quieres, Roberto, ponle Carlos, o ponle Rafael, o ponle Juan Carlos. Lo que queremos es un niño que, independientemente de su nombre, sea bueno, sea ético, sea empático, sea transformador, y busque que contribuir a la organización desde la estructuración de lo que es visión, misión, objetivos y estrategias. A partir de ahí, el resto es fácil, pero eso se gana solamente con capacidad. Ok, bueno, yo creo que por aquí tengo así no quisiera dejar sin atender, obviamente sería muy irrespetuoso de dejar de atender una pregunta más, y que acá nos están pasando por los asistentes. A ver, ¿hay algún documento formal que se debería formular para delimitar la responsabilidad del auditor interno en el contexto actual? Claro que sí, o sea, obviamente de acuerdo, podemos inventarlo, lo podemos escribir desde papiro o lo podemos escribir en un cartón, o sea, eso es lo de menos. El tema es que el rol del auditor, aquel rol del auditor que pueda poner en cuestionamiento su independencia, por ejemplo, esto tiene que ser en estricta coordinación con el comité de auditoría, tiene que ser pedido por el management y tiene que ser, en los casos que sean necesarios, aprobados por la alta dirección. ¿Qué es lo que marca esto? Primero, la capacidad del auditor. Segundo, la necesidad de la organización que identifique de que este auditor pueda contribuir al éxito de las organizaciones. Caso, de eso lo he vivido en mi vida diaria. En algún momento fui el responsable de la implementación de la ley Sarbanes-Oxley en Southern Copper Corporation. Oye, pero tú eres el auditor. Sí, pues, pero
la presidencia quiere que lo hagas, el management quiere que te involucres, el comité de auditoría te da el permiso, pero entonces, ¿qué mecanismos encontramos para saber si Rafael López fue independiente? Después tu trabajo lo van a auditar, de pies a cabeza, y van a saber si fuiste realmente independiente. Y tú no lo vas a auditar. Genial. Esta es una forma. 2, cuando presentaba mis informes al comité de auditoría, me decía, ya me trajiste los problemas, dame la solución. No es que yo no puedo, no me sirve. Dame un par de soluciones. Si no, ¿para qué estudiaste maestría? ¿Para qué eres maestro en ciencias? Si no eres capaz de plantearme una solución. Los problemas están ahí para recogerlos. Plantéame soluciones. Eso es parte de la reinvención del rol del auditor, ¿no? ¿Cómo están considerando la supervisión de inventarios físicos, control indirecto? Varias empresas solamente están haciendo inventarios físicos con personal de almacén y planta. Sí, hay muchas formas, ¿no? De repente, si estoy contando piedras, no me preocupa mucho. La aplicación de instrumentos de precisión podría ser una, la implementación de códigos de barra sería otra, la tercerización sería otra, la disminución de la frecuencia sería otra. Hay muchas formas de ejecutar este tipo de trabajos, ¿no? O sea, el inventario físico es un tema bastante simple, diría yo, pero sí es que yo creo que tenemos que reorientarnos nuevamente a cosas como, oye, ¿y qué va a pasar con tu empresa si estamos en el giro de hoteles? ¿Y tú que estás en el rubro de medicinas? ¿Y tú que estás en el rubro de los seguros? ¿Qué va a pasar ahora que la siniestralidad ha aumentado por temas de cosas como pandemia? Y las operaciones con empresas relacionadas, ¿cómo se va a ver afectada? Yo quiero recuperar mi inversión, dirá el accionista. ¿Y qué dirá el analista de riesgo? Esto no se recupera en 3 años. No, es imposible. Algún ejecutivo soñador dirá, yo puedo sacar adelante esta empresa. ¿Cuál de estas es verdad? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Quién puede hacer las preguntas? Para mí, el auditor interno. Tiene un gran potencial para poder contribuir en el logro de objetivos. Bueno, creo que esta brillante exposición de nuestros amigos TGS Sarrio, con los comentarios y el apoyo de nuestro director técnico Carlos Ibáñez, han sido bastante reveladores. Creo que contribuyen al crecimiento de la profesión, y más allá de ir a temas muy puntuales, de repente, de aspectos, digamos, que hoy día se están tocando a nivel mundial, hemos entrado a hablar de temas quizás hasta filosóficos, que tienen que ser la estructura del gran cambio y la estructura que nos motive a entender que realmente el auditor es un elemento valioso. Y como Carlos lo sabe mejor que yo, como director técnico, no nos va a dejar mentir, pero vamos a tener que ejecutar ese rol de consultor, quizás poniéndole un mayor énfasis, pero con los controles. Pero no le voy a pedir abajo que controle, el control va a venir desde arriba. Y algo tendrán que decir las entidades reguladoras, porque hay un tema inherente a las empresas, el conflicto de intereses, tan antiguo como Adam Smith y qué sé yo, y más antiguo todavía. Bien, no me queda otra cosa que agradecerles a todos nuestros brillantes expositores, y en nombre del instituto me siento muy contento, muy orgulloso de haber iniciado el día de hoy con todos ustedes esta brillante y prometedora programa de capacitación, que creo que nos va a hacer a todos empezar a cambiar el chip y ser generadores del gran cambio. El mundo está cambiando. Las formas de trabajo no son las mismas. Los negocios se transforman. Es claro que el esquema de hacer negocios se está transformando y se transformará y nunca más volverá a ser el mismo. Y ante ello, la pregunta es, ¿cómo evolucionará la auditoría en ese contexto?
¿Cuál será la visión de la empresa hacia los auditores? ¿Cuál será la visión de los auditores? ¿Estamos preparados para ello? Instituto de Auditores Internos del Perú presenta su programa de conferencias virtuales al servicio del mundo empresarial. La auditoría no es un fin en sí mismo. La auditoría es un medio para el logro de objetivos.